Vamos a pasar a la siguiente parte de esta primera unidad, que va a enfocarnos durante 3 semanas también, ¿ya? Ya según sus sílabos, que ya han visto, tenemos 3 semanas aquí, una semana de regocijo, y de ahí tenemos el primer examen, ¿no es cierto? Entonces, fisiología respiratoria es importante porque nos va a proporcionar hacia el futuro en general el manejo de lo que es vía aérea, la importancia de la vía aérea y la importancia de poder nosotros manejar en situaciones de suma emergencia, ¿ya? Pero el pulmón y el corazón, así como el riñón, son una unidad, no se pueden separar, ¿no? Sobre todo en el medio interno, el riñón y el pulmón paran juntos de la mano. ¿Por qué? Porque, como han visto en el pulmón, se expele CO2 y si al haber algún problema respiratorio, se junta CO2 en el organismo y comienzan a formarse radicales libres, ¿no es cierto? Hidrogeniones, ¿sí? A partir del CO2 y su ecuación, ¿no es cierto? Bueno, y estos radicales libres, para compensarse, tienen que trabajar de la mano con el riñón, ¿sí? El riñón también se encarga de varias funciones en cuanto al metabolismo de los líquidos, la fisiología de los líquidos. Entonces nosotros vamos a comenzar con una clase ya algo conocida por ustedes, que es líquidos corporales. Ya le hemos visto en fisiología 1, ya le hemos visto al comienzo, después le hemos visto en el capítulo de sangre y ahora la vamos a ver el renal, ¿sí? Pero con enfoques diferentes. Ya vamos a comenzar con lo mismo, prácticamente la misma introducción, pero son enfoques completamente diferentes, ¿no? Entonces, los líquidos corporales del organismo, ustedes ya saben, se reparten en compartimientos, ¿sí? Y la composición de líquidos corporales es distinta en un compartimiento intracelular a un compartimiento extracelular. Sin embargo, existe el fenómeno de difusión, quiere decir el pase de sustancias de un lado al otro de la membrana, ¿no? Lo hemos visto en transporte pasivo, en transporte facilitado, ¿no? Pero también tenemos el otro fenómeno que también lo hemos visto, que es el pase de solventes, ¿no? Es decir, ósmosis y cómo se da la presión osmótica, que es sumamente importante. Como les digo, vamos a cambiar el enfoque de lo que ustedes estaban viendo ahora, que han visto en sangre, ¿no? Viendo los eritrocitos, viendo hemólisis, todo lo que ha pasado en fisiología 1. Bueno, ahora lo vamos a ver en la parte renal y la importancia que tiene en el resto del organismo. Ustedes no saben la cantidad de patologías que pueden presentarse por alteraciones en la ósmosis, en la presión osmótica de nuestro organismo. Y estamos viviendo día a día en las emergencias de los hospitales, en los centros de salud, se van a ver. Entonces, los líquidos corporales, entonces, ya, vamos. Entonces, los líquidos corporales son dinámicos, no son estáticos, ¿sí? Los líquidos que ingresan a nuestro organismo contienen nutrientes, algunos contienen minerales, contienen iones que son importantísimos, ¿no? Su pirámide alimentaria, ustedes saben, ¿no? Carbohidratos, grasas, proteínas, y la puntita de la pirámide, ¿qué es? Minerales, oligoelementos, todo eso, que contienen muchos líquidos que tomamos nosotros. Ya les había explicado en deporte, supongo que el doctor Bruno ahí algo les habrá dicho de, por ejemplo, en fisiología en la altura, ¿no es cierto? Cómo vas cambiando tus necesidades de alimentación y cómo van cambiando tus necesidades de hidratación, ¿sí? En el calor extremo que hemos visto cuando hicimos temperatura. Entonces tenemos una cantidad de agua total, ¿sí? Una cantidad de agua total que es relativa, acá la doy en litros, que es muy relativa, ¿ya? Porque no todos tenemos la misma cantidad de líquido en el organismo, ¿sí? Pero sí es importante saber que tenemos más líquido en los adultos, en los varones casi el 60% y en las mujeres casi el 55%. Y el resto es masa corporal. Entonces, 60% de fluidos es alto, altísimo en nuestra estructura corporal, ¿no? Y de este líquido, 60% de líquidos, 2/3, ustedes ya saben, es intracelular y 1/3 es extracelular, ¿no es cierto? Y este extracelular, 80% está en el líquido intersticial y 20% está en el plasma sanguíneo. De nuestros aparentemente 5 litros que tenemos de sangre, ahí está nuestro líquido intersticial. Entonces, más o menos esta es una comparación de lo que nosotros tenemos de líquidos y cómo los vamos perdiendo, ¿no es cierto? Que ya lo han visto según en fisiología respiratoria también. ¿Cuánto debemos tomar de líquidos al día? 2100 mililitros.
más o menos, ¿no? 2.000 litros, ¿cierto? 2.000 mililitros. Y unos 200 que vienen de nuestro metabolismo. ¿Y en qué perdemos el líquido nosotros? En sudoración, por la piel, ¿sí? Por la vía respiratoria. Y lo mayor que perdemos es en las heces. Y lo que mayor perdemos es en la orina. ¿Cuánto vamos a orinar al día? Aproximadamente 1,5 litros. 1,5 litros. Entonces, si queremos mantener esa homeostasis, es decir, la cantidad de líquidos que ingerimos, la cantidad de líquidos que eliminamos, tenemos que mantenernos bien, ¿no es cierto? Como habíamos visto en el metabolismo, en fisiología 1, tengo que hacer muchas referencias de eso porque este capítulo va de la mano con eso. Habíamos visto que cuando perdemos mayor cantidad de sudor, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, evaporamos más, sudamos más, entonces tenemos que tomar más líquido para poder mantener la homeostasis, poder mantener la cantidad de orina, la cantidad de líquido que lleva el riñón para eliminar la orina, ¿sí? Cuando el riñón no orina la suficiente cantidad, comenzamos a entrar en una situación que le llamamos insuficiencia renal. Entonces, es lo más importante que tenemos. Les cuento, por ejemplo, en esto de la pérdida, cuando tuvimos la epidemia de cólera, por ejemplo, la gente hacía deposiciones abundantes, deposiciones de 1 litro, líquidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le poníamos vías y los internitos de medicina estaban pegados ahí al paciente, el paciente hacía su deposición de 1 litro, ¿qué le pasaba? Electrolítica 1 litro. Entonces tratábamos de compensarlos así, aún así la mortalidad fue alta, ¿no? Porque justamente todo eso se descompensó, ese balance se descompensó. Y entonces ahí tenemos pues la cantidad de líquido que perdemos, ¿sí? La cantidad de líquido que perdemos, porque ingresa, es diferente, ¿no? Tenemos líquido intracelular, 2/3 están en el líquido intracelular, 1/3 está de aquí hacia afuera, extracelular. La mayor cantidad de esa cantidad que es extracelular, 80% está en el líquido intersticial. ¿Qué quiere decir líquido intersticial? Líquido intersticial quiere decir que está entre el vaso y la célula. Ese es el intersticio, ¿sí? ¿No? Eso ahí está comprendido. Ahí está donde está la mayor cantidad de líquido del extracelular, ¿ya? Y el plasma es solamente 20%. Sin embargo, el intercambio es muy fluido, como ven, ¿no es cierto? Va entrando iones, nutrientes, líquido, y el agua entra y sale, ¿siguiendo a quién? A los iones, a los nutrientes, ¿no es cierto? ¿Quiénes nunca salen de acá? De las células, las proteínas, ¿no es cierto? Todas las proteínas. ¿Y acá hay proteínas? También hay proteínas acá. Esas no salen, ¿no? Acá hay proteínas, poquísimo, ¿no es cierto? No debería haber, pero hay poquísimas, ¿sí? Hay pocas proteínas. Y esas pocas proteínas también generan. ¿Y qué van a generar acá? Las proteínas, presiones, ¿ya? Van a generar presiones oncóticas. Y las vamos a ir viendo en un ratito más. Está claro el cuadro, ¿no es cierto? Entonces, Entonces, el líquido extracelular, 20%. De eso, el líquido intersticial, de ese 20% es 5%, 15%, la mayoría, y el plasma es 5%. Estamos hablando de proporciones, ¿no es cierto? Y el linfa, tenemos el líquido linfático también es 1,3%, el linfa es líquido en grasa, ¿no? Y el líquido transcelular, que también existe, que es el que está en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido intraocular, en las articulaciones en el líquido sinovial, en la cavidad peritoneal, en la cavidad pleural, existe un poco de líquido, ¿no? Eso se llama líquido transcelular. En el plasma, como hemos visto, sí, hay un gran porcentaje, 55% es líquido y el otro 45% es las células rojas. ¿Y cómo se componen los líquidos? Ahí cambia también la composición. Y eso es lo importante. Como habíamos visto en fisiología 1 nuevamente, la membrana celular es semipermeable, ¿sí? Y la membrana celular nos permite el intercambio de sustancias de un lado al otro, ¿sí?
pero por transportes pasivos, transportes activos, acuérdense de eso, ¿sí? Es muy importante que se acuerden de eso, porque vamos a hacer capítulos más adelante, ya no con nosotros, sino en fisiopatología, ¿no? De shock, por ejemplo, donde se van alterando los transportes activos y todo ese cuento. Entonces te van a hacer regresar a estudiar eso de nuevo y ya no es justo, ¿no? Si ustedes lo interiorizan bien, avanzan. Ese es el truco de la medicina, ¿ya? Es el truco de la medicina. Los exámenes de NAMES, los exámenes de ahora, todos son un caso clínico. Te ponen caso clínico, fisiología, farmacología, fisiopatología. El mismo caso, te lo van desgranando así. Entonces, por eso es lo importante que ustedes vayan aprendiendo gradualmente, ¿ya? Es una membrana, entonces hay una membrana semipermeable que va cambiando las concentraciones, ¿Y por qué lo remarco al sodio? Porque el sodio en el líquido extracelular es importantísimo. En unos minutos vamos a ver por qué. Y tenemos el sodio poquito en el intracelular, solo 10 miliequivalentes. Pero el potasio, miren en rojo, 140 miliequivalentes y afuera 4 miliequivalentes, que en realidad es de 3,5 a 5,5, ¿no? Pero ya, de 3 a 5 a veces, ya, 4 miliequivalentes en la media. Entonces, es importante, esos dos iones son los más importantes, siempre les he dicho. El tercero de importancia, calcio, ¿no es cierto? El calcio es extracelular. ¿Y el calcio para qué nos sirve? Corazón, músculo, ¿no? Y varias funciones neuronales que van a verlas cuando hagan transmisión neuronal. Entonces, el tercero de importancia. Finalmente viene el cloro, el bicarbonato, que vamos a verlo cuando vamos a equilibrio ácido base. Pero ven, como ustedes, hay iones que son más extracelulares y iones que son intracelulares. Por ejemplo, la glucosa es más extracelular, pero necesita ingresar a la célula para hacer su ciclo de Krebs, darnos ATP, ¿sí? Entonces, como se metaboliza rápido, su concentración intracelular es baja, pero no quiere decir que no haya mucho. Pero ingresa y se metaboliza rápidamente, ¿ya? Aminoácidos, como ven, básicamente intracelulares. Se generan las proteínas para hacer la transmisión celular, ¿no? Y entonces, ¿cómo medimos los líquidos nosotros? Bueno, vamos a tener que medir los líquidos para saber cuánto de volumen tiene una persona, ¿no? Son mediciones, digamos, indirectas. Es difícil medir el líquido intracelular, es difícil medir el líquido intersticial, ¿no? Pero sí tenemos sustancias que las vamos a inyectar al paciente y las vamos a medir en miligramos por mililitro en su concentración, ¿ya? Y eso nos va a permitir a nosotros calcular la cantidad de volumen que ese paciente tiene. Para eso nosotros tenemos que saber cuánto administramos, ¿sí? Cuánto se elimina y cuánto queda en el organismo, ¿sí? Entonces, según esa cantidad de masa, nosotros miligramos por litro que tenemos, y tenemos la cantidad de litros, que tenemos de volumen dentro del organismo, ¿sí? ¿Qué es masa administrada? Por ejemplo, una sustancia que se va a excretar y la dejamos, la inyectamos. Luego medimos cuánto se excreta y finalmente medimos cuántos miligramos por mililitro queda después de su excreción. Para eso tenemos que conocer la farmacocinética del medicamento que estamos inyectando, la sustancia que estamos inyectando. Pero también tenemos sustancias que no se absorben, y entonces a esas las medimos también, sustancias trazadoras. Entonces, ¿qué podemos medir? ¿Qué volúmenes? Eso va a ser tarea para ustedes. Volumen de agua corporal total, ¿sí? ¿Cómo medimos el volumen de agua corporal total? Agua alterada, antipirina, etc. Volumen de líquido extracelular, solo líquido extracelular. Por ejemplo, ahí medimos con inulina, que no se absorbe. Entonces la ponemos en la sangre, como no se absorbe, en un rato medimos miligramos por mililitro en sangre y sabemos cuánto es el volumen de líquido extracelular. El volumen plasmático con la albúmina, medimos con albúmina el volumen plasmático, albúmina radioactiva. El volumen de líquido intracelular, pregunta casi fija examen, agua corporal total y líquido extracelular. Esta es una pregunta de examen, ¿no? Porque parece un poco ociosa, tienen que más o menos tener una orientación a cómo se puede medir el agua corporal total, ¿sí?
el líquido intersticial y el volumen externo. Entonces, vamos a tener que tener un intercambio entre cuánto consumimos y cuánto perdemos de agua. Y ese intercambio, ¿quién lo va a regir? Principalmente el riñón. ¿Por qué? Porque hemos visto que la orina tiene que ser 1500 mililitros. ¿Qué pasa si en mi riñón, si yo consumo líquido y no puedo eliminarlo, no orino? ¿Dónde se queda ese líquido? Se acumula. ¿Sí? ¿Y ese líquido que se acumula, dónde va? No solo a las piernas, a los brazos. Se queda en el volumen sanguíneo primero, ¿cierto? Entonces comenzamos a aumentar nuestro volumen circulante, ¿sí? Nuestro plasma. Y cuando no lo orino, entonces comienza a salir de los vasos, vamos a ver otro poquito de presiones, y sale al intersticio. Y es ahí donde aparece, no volumen, sino se llama edema, ¿sí? Edema. Seguro lo han visto, edema capilar, cuando han hecho el capítulo de fisiología cardiovascular con los dos Cruz. Entonces sale el líquido fuera de los vasos sanguíneos, se mete al intersticio y comienza a producirnos edema. ¿Ya? ¿Cómo se produce esto? También lo vamos a ver en unos minutos. ¿Ya? Más adelante. Entonces, nosotros vamos a ver la ley de Fick en lo que es distribución de volumen, ¿sí? Entonces, el transporte, esa fórmula también, por favor, esa fórmula también es una fórmula de transporte de sustancias a través de la membrana celular, que ya la han visto en difusión, la hemos visto en difusión, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque tenemos que ver el coeficiente de difusión, el área de difusión, la concentración, ¿sí? Sobre el grosor de la membrana, ¿no? El grosor de la membrana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una sustancia más concentrada en un lado de la membrana y en el otro no hay, tengo que ver su capacidad de difusión. Y esta capacidad de difusión, junto con la concentración y el área de la membrana, me va a permitir pasar de un lado al otro. Pero, ¿qué se opone a eso? El grosor de la membrana. Esa ley de Fick la vamos a aplicar en la formación de la orina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la formación de la orina básicamente es salida de líquidos, pasaje de líquidos de un lado al otro de una membrana y pasaje de algunos solutos que van a acompañar a ese líquido en la orina al otro lado de la membrana. Entonces, eso es el riñón. Entonces, aquí volvemos, ¿ves? O sea, vemos que hay un pasaje de un lado al otro de la membrana y vamos a acordar nuestros conocidos oxígeno, CO2, alcohol, ¿no? Que pasan libremente de un lado al otro de la membrana. El agua pasa acompañando generalmente al sodio, ¿no es cierto? Al ion sodio. Y la glucosa necesita forzosamente transportadores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede para que pase líquido? La ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? Cuando hay una concentración mayor en un lado de la membrana y en otro hay menos concentración, ¿qué pasa de un lado al otro para tratar de equilibrar las concentraciones? Agua. Agua es el principal solvente que tenemos nosotros en el organismo, ¿sí? Entonces va a tratar de pasar el agua para equilibrar. ¿Por qué? Porque trata que las concentraciones estén iguales en un lado y en otro de la membrana. ¿Están las concentraciones iguales dentro de la célula y fuera de la célula en nuestro organismo? ¿Están o no están? Me van a decir, hay más sodio afuera y hay más potasio adentro, pero ¿están o no están igual las concentraciones? Estamos en un equilibrio, ¿no? Pero es un equilibrio dinámico, parece bomba sodio-potasio, ¿no? Entra sodio, sale potasio, entra sodio, sale potasio para mantener el potencial eléctrico. La concentración de sodio, que es un ion con una carga positiva, es 140 dentro de la célula. La concentración del potasio dentro de la célula es 140, la concentración de sodio fuera es 140, ¿no? Tratamos de mantener el equilibrio con iones, ¿sí? Con sustancias. Y si hay una concentración mayor en un lado u otro de la membrana, el agua sale dentro o fuera de la célula para equilibrar la concentración.
estos términos ya los hemos conocido varias veces, ¿eh? Pero ahora sí, y en la práctica, el doctor les va a ser un poco cruel, como ustedes muestran. Entonces, la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de iones. ¿Cuáles son los iones? ¿Y qué es la presión osmótica? La presión osmótica es la presión que se usa para detener el flujo de agua, ¿no? El flujo de agua de un lado al otro, la presión de las membranas, para mantener la concentración. Entonces ya sabemos qué es ósmosis, qué es osmolaridad y qué es presión osmótica. Términos importantes en este capítulo, ¿no? La presión osmótica, entonces la cantidad necesaria de presión para evitar que el agua pase de un lado al otro. Entonces el agua, para desplazarse de un lado al otro, sigue un proceso que se llama ósmosis, ¿ya? Ósmosis. La ósmosis es el fenómeno por el cual el agua pasa de un lado al otro para equilibrar las concentraciones. Voy a equilibrar las concentraciones. ¿Y esto para qué me va a servir? Ahorita. ¿Y qué es la osmolaridad? Es la concentración de iones. ¿Cuáles son los iones más importantes? Ya lo hemos visto también. ¿Cuáles son los iones más importantes que tenemos nosotros en el organismo? El sodio. ¿Cuánto es el sodio? 140. 135 a 145, para ser más finos. Ya en su libro está 140, ya 140, vamos a trabajar así. 140 es el sodio. Pero es el único que nos da osmolaridad. ¿Cuánto era el valor de osmolaridad? ¿Se acuerdan? ¿200 cuánto? 290. 286 o 290. O sea, 286 más menos 4. ¿Ya? Ya está. Esa es la osmolaridad. Y el sodio es 140. ¿Y el resto dónde viene? ¿De dónde? Otra sustancia. La glucosa. Entonces, sumas sodio, sumas glucosa. ¿Glucosa cuánto es lo normal? Ya no les voy a preguntar este año cuánto ha salido. Todos los años, la ADA es la Asociación de Diabetes Americana de Diabetes, es la que guía, digamos, la norma mundial, nos va cambiando los valores, nos complica a nosotros, a todos, ¿eh? Igual la AJA hace la presión arterial, un año soy hipertenso, al otro dejo el cero, ¿no? Entonces, la ADA igual, un año soy diabético, después ya no soy, entonces ya... Pero no, ya más o menos en los últimos sí estabilizado, tienes que tener menos de 100 por lo menos, menos de 106, dicen, ¿no? Ya, pero lo ideal es menos de 100 en ayunas. Ya. Pero, ya, te puede aceptar el postprandial hasta 120, 126 te puede aceptar el postprandial. O sea, después de que desayunas, puedes tener una glucosa así. 140 de sodio, 120 de glucosa. ¿Cuánto es suma ahí? 260. ¿Cuánto era la osmosis? La presión osmótica, la osmolaridad? 286. ¿Cuánto falta? 26. Ahí va el balance de nitrógeno, ¿no? Eso, las sustancias nutricionales. La urea, que más o menos está en 12 a 20, ¿ya? La urea. Entonces, y ahí va sumando tu osmolaridad de tu plasma. Eso es lo que tú tienes que mantener. ¿Quiénes nos ayudan a eliminar el sodio? Básicamente, para que se mantenga 140, 140, 140. ¿Quién elimina el sodio? Básicamente. El riñón, la orina nos ayuda a eliminar. Hacer el metabolismo de sodio. ¿Qué más? Heces. ¿Ya? Las heces eliminan sodio. El sudor, como dice, también elimina sodio. ¿Ya? Pero si eliminamos, también ingerimos sodio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mantener ese equilibrio, esa homeostasis. Glucosa, comemos, ¿sí? Y se metaboliza. Comemos y se metaboliza. Los diabéticos, ¿cuál es el problema entonces de los diabéticos? Cuando tienes 300 de glucosa, se sube la osmolaridad. ¿Ya? Se sube la osmolaridad. Pero hoy día no estamos haciendo endocrino, vamos a hacerlo después, otro capítulo. ¿Verdad? Ahora se quedan conmigo hasta noviembre. En otro capítulo vamos a hacer la glucosa. Ahora vamos a hacer sodio, ¿sí? Y entonces sodio, si perdemos sodio o tenemos mucho sodio, también se altera nuestra osmolaridad y comienza a alterarse el movimiento de líquidos. Y al alterarse el movimiento de líquidos comienza a alterarse nuestro flujo urinario. Si no funcionaría nuestro riñón, no podemos eliminar sodio. Entonces el sodio comienza a subirse. No podemos eliminar urea, comienza a subirse.
no podemos eliminar sustancias nitrogenadas y comienzan a subir y nos comenzamos a intoxicar. Entonces ahora ustedes ya saben la importancia, a grosso modo, de lo que es el riñón. Entonces, ¿para qué queremos avanzar? Entonces, aquí está su balance ureico, su glucosa y su sodio, ¿no? Entonces, sacando esto, estas molaridades serían 286, ¿ya? Es una fórmula. Y con el osmómetro es 286, con la fórmula esta nos va a salir 290 según. Y entonces ahí vamos a ver otra vez que esta diapositiva ya les había mostrado en inciso 1, que es comparado con el eritrocito, tenemos medios isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. ¿A qué nos referimos con eso? Isotónicos, cuando el extracelular tiene la misma osmolaridad que el intracelular. Hipotónico, cuando el extracelular tiene menos osmolaridad que el intracelular. Hipertónico, cuando el extracelular tiene más osmolaridad que el intracelular. Y entonces, ahí va a haber transporte, viene el fenómeno de ósmosis. ¿Qué quiere decir ósmosis? Que el agua va a ir del lugar donde hay menos concentración de solutos al lugar que hay más concentración de solutos. Es el movimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Pues estamos en células y el riñón, ¿quién se encarga pues de eliminar eso? El riñón. Se encarga de eliminar solutos. ¿Ya? ¿Qué pasa si el riñón no funciona? Se crea un medio hipertónico en todo nuestro organismo. ¿Qué pasa con nuestras células? Sale el agua acá. Y entonces, ¿qué pasa con nuestras células? Comienzan a destruir. Entonces, esa es la importancia de aquí, ¿ya? Los medios isotónico, hipertónico, hipotónico, que ustedes tienen que interiorizarlos muy bien. Entonces, la presión osmótica, como les he dicho, es la presión que evita que se mueva el líquido. Entonces, las barreras que nosotros vamos a encontrar en nuestro organismo tienen diferentes estructuras, ¿no? Algunas son impermeables que no dejan pasar ninguna molécula. Por ejemplo, la membrana celular es impermeable ¿a qué sustancia? ¿Qué no deja pasar la membrana celular? De adentro afuera y afuera adentro. Las proteínas, ¿no? Es impermeable. Semipermeables cuando dejan pasar algunas sustancias. Selectivas cuando tenemos canales que solo dejan pasar una sustancia. La membrana de diálisis, que ya lo hemos visto en transporte pasivo, es que pasen sustancias sólidas, pero no pasa agua. Y sin selectividad, que pasa cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos estos conceptos para manejar nuestros líquidos corporales. El concepto de ósmosis y la osmolaridad y el líquido intracelular y extracelular. ¿Qué cosa altera estos líquidos intracelulares y finalmente el extracelular? Cuando toman demasiado líquido, hay sobrehidratación. Y no solo que tomen líquido, a veces nosotros en los hospitales hacemos, sin darnos cuenta, sobrehidratación. Le ponemos una vía al paciente, un cloruro de sodio, y le soltamos al chorro y decimos, pásale de 200. Te distraes en algo, han pasado 400. Ya le hemos sobrehidratado 200 centímetros a ese paciente. ¿Ya? Entonces, eso puede pasar en un adulto, nada pasa. Pero hagan eso con un chiquito que pesa 3 kilos. Todo su volumen corporal lo duplican, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora ya hemos mejorado bastante, ahora ya pasamos los fluidos con bombas de infusión. Pero lamentablemente en ningún sistema de salud del país existe tantas bombas de infusión como para todos los pacientes que tenemos, ¿no? Pero sí en las unidades críticas les ponemos su bombita y decimos vamos a pasarle 300 centímetros por hora. No, lo programamos listo, entonces estamos seguros que le vamos a pasar 300 centímetros en una hora. ¿Ya? Entonces esa es una de las alteraciones que tienen los pacientes, ¿ya? La ingesta o la deshidratación. Es la administración de líquidos intravenosos. ¿Qué más puede alterar? Las pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, pueden llevarnos a pérdidas importantes de líquidos, ¿sí? La obesidad, por ejemplo, la obesidad nos lleva a que haya menos líquido en el cuerpo, porque la grasa no tiene líquido, ¿no? La grasa expele líquido, ¿sí?
El sexo ya hemos visto que hay más agua en los varones que en las damas, ¿sí? La edad, los niños no tienen 60%, no tienen 70% de fluido, los chiquitos, y hasta los 8 años, y de ahí ya comienzan a ser viejitos, ya comenzamos a envejecer, y entonces cuando somos más viejitos comenzamos a perder líquido, ¿sí? Y cuando nos vamos siendo más viejitos, luego comenzamos a quedar más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos deshidratando. Entonces el agua se desplaza rápidamente, líquido intracelular, extracelular, según los estímulos. ¿Qué es lo que sucede acá, por ejemplo? El sodio, como les decía, está a 135 a 145. Cuando baja su concentración, le decimos hiponatremia. Cuando sube la concentración en 145, le decimos hipernatremia. Y como el sodio es tan importante en la osmolaridad del organismo, siempre tenemos que vigilar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos baja cantidad de sodio, cuando tenemos hiponatremia, nosotros le pasamos una solución hipertónica. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos una concentración de sodio de menos de 135 en nuestro organismo, 125, ya es severo. Hace unos días hemos tenido una visita así, 125. Entonces la señora perdía porque no comía, estaba con diarrea, con vómito y no la atendía nadie. Al final la familia llegó y la llevaron así con 125, ¿no? Es así a veces, la vida es un poco ingrata, ¿no? De tercera edad, ¿no? Bueno, y la cuestión es de que ¿qué es lo que sucede? Tenemos que mejorar el sodio. ¿Cómo le vas a mejorar el sodio? Dándole pancito con huevo bien salado. No, ¿no es cierto? ¿Qué le vas a hacer? Tienes que ponerle sustancia hipertónica. Tienes que mejorar ese sodio, ¿ya? Regulando. Ustedes no están acá para aprender la fórmula, cómo la vamos a regular. Pero entonces, ¿qué le pasamos nosotros cuando le ponemos un suero al paciente? ¿Se han preguntado qué le pasamos a él? ¿Agua pura? ¿Qué pasaría si le paso agua pura? ¿Se hinchan las células? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos pueden. No vale que uno no va a contestar. Se hace hipotónico en nuestro medio, ¿no? Y nuestras células se quedan con su concentración. Entonces, como decían, el agua va a pasar dentro de las células. Entonces, las células se van a hinchar hasta reventar, ¿sí? No le puedo poner agua pura. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Qué es la solución salina? Agua con sodio. Agua con sodio. Entonces, trato de mantener el equilibrio. El cloruro de sodio al 0.9% que le pasamos, no vamos a hablar de cómo se arma esto, tiene 154 miliequivalentes de sodio. ¿Está bien o está mal? Es alta, ¿no es cierto? Alta. Sin embargo, la usamos, ¿ya? Y porque se pierde. Pero esto es lo mismo que tenía el paciente. No le voy a recuperar nada, ¿no? Simplemente le estoy dando esa solución de cloruro de sodio al 0.9%, lo que usamos normalmente en todos los pacientes, tiene 154 miliequivalentes de sodio. No le voy a mejorar nada, solamente le estoy dando su mantenimiento normal. Pero si me ha venido con bajo de sodio, tengo que subirle el nivel de sodio. ¿Cómo se lo subo? Soluciones hipertónicas, salinas hipertónicas, ¿ya? Que se tienen que usar en unidades de cuidados críticos con mucho cuidado. Solución salina al 3%, solución salina al 7.5% en casos muy severos. Ese es el concepto. O sea, le doy más sodio para que recupere el sodio que tenía la paciente y le voy midiendo constantemente el sodio para ver que ya lo recupere o que mejore, ¿ya? Son soluciones hipertónicas. La que usamos normalmente, la que van ustedes les da un cólico, lo llevan, pongan un suero, es isotónica, o sea, es igual que nuestra concentración normal, ¿ya? Esta es hipertónica porque necesitamos que tenga mayor concentración de sodio para recuperar, ¿ya? ¿Qué pasaría si tienen unas celulitas, le sacan unas celulitas de su cuerpo, sacan solución hipertónica, la echan ahí y le ponen las celulitas? ¿Qué pasaría con sus células? Se deshidratan y se lisan, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿qué queremos evitar? Como el sodio está bajito afuera de la célula, entonces la célula ¿qué hace la célula para concentrar? Lo que dijeron con el agua destilada,
comienza a meter agua, ¿no? Para concentrar, y entonces nuestras células comienzan a hincharse. ¿Está comprendido ese concepto? ¿O quieren que les dé otro ejemplo? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa con esta viejita? Esta viejita entró inconsciente, en coma, prácticamente en coma, con 125 horas. O sea, su cerebrito no estaba funcionando. Estaba con bajo sodio, 125. ¿Qué pasaba en su cerebrito? ¿Qué pasaba con sus celulitas del cerebrito? ¿Qué pasaba? Afuera estaba el sodio bajo, 125, y adentro el sodio y la neurona estaba 140. ¿Qué estaba pasando con esas? 125, 140. ¿El agua dónde se iba? Hacia la neurona. ¿Por qué? Porque acá hay poquito sodio y acá había mucho sodio. Al cuerpo no le interesa conceptos fisiológicos. Al cuerpo le interesa, dice, este es mi ósmosis, hay que hacer ósmosis, ¿no es cierto? Tengo que equilibrarme. Se pasaba. Y entonces las neuronitas se hinchaban, y entonces al haber edema cerebral, la viejita entró y entró en estado inconsciente. ¿Ya? ¿Cómo le bajo el edema cerebral? Hay sustancias, aparte hipertónicas, hay otras sustancias que entran a nuestro organismo, crean un nivel osmótico, equilibran y el agua comienza a salir, ¿no? El dietagmo. ¿Cuántos accidentados creen que hemos tenido el dietagmo? Ya, no, este año ha sido un festival de apuñalados, chocados, ¿no? Ya. ¿Sí? Hasta el día siguiente, hasta el domingo. Este año festejaron hace 2 años. Teníamos pacientes que llegaban y que debían tener accidentes de tránsito. Ya tuvimos un chico joven nomás que entró un accidente de tránsito y se golpeó la cabeza. ¿Ya? Y entró con edema cerebral, un hematoma. ¿Cómo se comporta su cerebro? Cuando hay un TEC, hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Lo vamos a ver después en el devenir del curso. Pero la hormona antidiurética actúa en una zona del riñón, el túbulo contorneado distal, antidiurética. Suena, ¿no es cierto? Antidiurética, o sea, evita que orines, ¿sí? Entonces, como hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética, hay mucha hormona antidiurética, entonces tu líquido se va quedando en el organismo. Y entonces crea una especie de mucho volumen y poco sodio afuera. Entonces, igual se va comenzando a meter agua a la neurona, porque tienes mucha agua afuera de la célula y tienes poco sodio. Y dentro de la neurona hay buena cantidad de sodio, entonces te va a pasar. Entonces comienzan a hacer edema cerebral, por eso los pequeados. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que bajarles el edema cerebral, si no se los mueren en la cara. Entonces, para que vean la importancia de acordarte de la fisiología. Aunque hay algunos que llegan a ser especialistas y ponen eso, no saben ni por qué le ponen, ¿no? O sea, ya le ponen y no tenían que ponerles. ¿Ya? Entonces, hay soluciones hipertónicas, como le digo, y aquí más o menos para que ustedes vean la cantidad que cada uno tiene, ¿no? Glucosa, solución salina 0.9%, cuánto de sodio, cuánto de cloro tiene. Lo ideal es usar la solución de lactato Rinker, ¿no? Pero, ¿por qué no usamos mucho? No deberíamos usar cloruro de sodio siempre, porque miren la cantidad de cloro que tiene el cloruro de sodio, 0.9%. ¿Cuánto es el cloro normal que tenemos en el cuerpo? 110. Miren cuánto le ponemos. 154. Es bastante, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal para los pacientes es usar la solución de Rinker lactato, que tenemos también, pero que no sé por qué no lo usamos tanto. ¿Ya? Y miren ahí la solución hipertónica al 3% al 7.5%. Miren abajo. 513 miliequivalentes de sodio y 1000. ¿Ya? Son soluciones que hay que tener bastante fino para utilizarlas. Bueno, esto es lo que pasa con el volumen pues, del
del cerebro, ¿no es cierto? Cuando hay hiponatremia, se dematiza nuestro cerebro, ¿no? Lo que les contaba. Y cuando hay glucosa alta, que vamos alterando la otra, estamos entrando al riñón, ¿eh? Sino que les tengo que hablar esto, ¿por qué? Porque después el riñón es filtración de sodio, ¿por qué tenemos más sodio? ¿Por qué tenemos más glucosa? ¿Sí? Tenemos que entrar, no podemos liberarnos de este camino. Cuando hay alteración de la glucosa, cuando sube una gran cantidad de glucosa, entonces hay una osmolaridad mayor, ¿no es cierto? Y al haber una osmolaridad mayor, se forma un medio hipertónico extracelular. ¿Y qué pasa con nuestras células? Se van saliendo, ¿no es cierto? Y como no tenemos dentro de las células, no tenemos glucosa, ¿qué es lo que sucede? Entonces comenzamos a hacer ácido láctico y nuestro cuerpo comienza a entrar en acidosis. Finalmente, este cuadro, cuando tienes demasiada glucosa, se llama cetoacidosis diabética. Forman cuerpos cetónicos, ácido láctico y van formando teniendo un medio osmolar muy alto, ¿no? Entonces el paciente pierde la conciencia. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo diluimos ahí? Cambiamos ¿cómo lo tratarían ustedes? Ahora que ya saben esta parte fisiológica. ¿Qué le ponen en la vena? ¿Glucosa? No, ya no, ¿no? Tiene un montón de glucosa en el cuerpo. ¿Cloruro de sodio le ponen? Si le ponen cloruro de sodio, ¿qué va a pasar? Va a entrar sodio, 154 miliequivalentes, ¿sí? Más la glucosa, más que está haciendo un medio, una cetoacidosis, un medio hiperosmolar, le aumentas más el sodio, ¿no? Entonces, peor le haces. ¿Qué le pones? Agua destilada. Esa es una de las indicaciones de ponerle agua. ¿Por qué le ponen agua destilada? No se lo aprendan de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Para diluir ese medio, ¿no es cierto? Entonces, si tienes 320 de osmolaridad, por ejemplo, es un ejemplo, porque vamos a tener pacientes que tienen 350 de osmolaridad y no sé cómo van a salir, ¿ya? Tienes 320 de osmolaridad y le pones agua destilada, aumentas el volumen, lo diluyes y entonces la osmolaridad va bajando. Nosotros le estamos haciendo como una especie de ojos, ¿no? Nosotros le vamos bajando la osmolaridad. ¿Para qué? Para que la célula no se deshidrate tanto, ¿ya? Pero seguro ustedes han escuchado que la hipoglicemia es más severa que la hiperglicemia y es más peligrosa. ¿Han escuchado eso? Que la hipoglicemia, si te falta azúcar, es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque pasa lo que ahorita veíamos. Baja la osmolaridad si tienes baja concentración de glucosa. Y entonces, ¿qué pasa con tus células? Se mete el agua en tus células. ¿Qué pasa con tus neuronas? Se hinchan, ¿no es cierto? Y cuando se hinchan, entran en colapso, a veces estallan, chao. ¿No es cierto? Colapsa tu cerebro. Entonces, ¿qué es más riesgoso? ¿La hipoglicemia o la hiperglicemia? La hipoglicemia. Hipoglicemia, se te va el paciente rápido, nomás le hizo Dios. En cambio, la hiperglicemia te da un tiempo para que trates de estabilizarlo con agua destilada, como decían ustedes, y vas midiendo, ¿no es cierto? Las crisis, las cetoacidosis, esto hay que tratarlas en unidades de cuidados críticos. No lo puedes dejar al paciente, tienes que tener. La norma dice un médico para 3 pacientes críticos. Eso es lo que tienes que tener, ¿ya? Porque tienes que estarlos ahí mirando todo el día, toda la noche, ¿ya? Para que no se te asquese. Listo, entonces el agua se distribuye pues en los distintos compartimientos de acuerdo a la osmolaridad, ¿cierto? De acuerdo a la osmolaridad. Y entonces, ¿cómo va cambiando también el tercer punto? El tercer punto para el intercambio, ya vamos entrando a renal entonces. ¿Cómo va cambiando? Recordemos que tenemos capilares, ¿no es cierto? Capilares. Esto ya lo mismo nosotros, lo vamos a volver a repetir. Tenemos el capilar arterial, el capilar venoso, tenemos vénula, arteriola, y en medio es el capilar del intercambio. Este capilar que hay el intercambio, nosotros tenemos un capilar general, corporal, ¿no? ¿Cuál es la idea del capilar? Que haya un intercambio fluido
fuerzas de entrada y fuerzas de salida del capilar, es decir, sale líquido, ¿sí? Sale líquido y entra a la célula, ¿sí? O sale el líquido de la célula y entra al capilar y se va. Realmente no debería salir mucho líquido, debería mantenerse, ¿cierto? Debería mantenerse el líquido acá y lo que deben salir son las sustancias, ¿sí? Oxígeno, glucosa, sodio, para que entren a la célula. Y el líquido mantenerse. Entonces hay dos formas de mantener el líquido dentro del capilar. Uno, que es la presión hidrostática, es la que genera el líquido, el volumen, que en nuestro caso en ese lugar es la sangre, ¿sí? Presión hidrostática, agua, hidro es agua, presión hidrostática. Y la conocida presión oncótica. ¿Quién genera la presión oncótica? Las proteínas. Entonces acá dentro tiene que haber presión hidrostática y presión oncótica. ¿Y en el intersticio hay presión hidrostática? Sí, porque sale un poquito de líquido, ¿no? Hay presión hidrostática. Y hemos dicho ahorita, ¿cuánto líquido hay? El 80% del líquido celular está en el intersticio. Entonces, hay presión hidrostática. ¿Y hay presión oncótica? No debería haber, pero hay. Muy poca. ¿Ya? No debería haber, ¿por qué? No deberían ser proteínas por acá y no deberían ser proteínas de la célula, ¿no? Entonces tenemos cuatro presiones, ¿ah? Cuatro presiones. Hidrostática, oncótica. Hidrostática y oncótica. Vamos a decir, ¿quiénes empujan el agua fuera del capilar? Acá empujan para que salga la presión hidrostática, depende de la presión que hay acá, ¿no? Esto es cardiovascular. ¿Y acá afuera hay alguien que jala agua? ¿Quién? ¿Quién jala agua? La oncótica. Las poquitas proteínas que hay allá afuera te van a jalar agua. ¿Ya? Entonces tenemos presión hidrostática y acá presión oncótica. ¿Y quiénes no dejan que salga agua de acá? La presión oncótica del capilar. ¿Y quiénes empujan a que regrese el agua? Hidrostática. Entonces tenemos cuatro presiones. Presiones de entrada y presiones de salida. Haciendo la ecuación, nosotros vamos a ver cuánto de agua va a filtrar. Tenemos presión hidrostática en el capilar, presión hidrostática en el intersticio, presión oncótica en el capilar, presión oncótica en el intersticio. Cuatro presiones que van a equilibrarse. Esto básicamente también se va a equilibrar en el riñón, ¿ya? Para la filtración de líquidos en el riñón. Entonces, las fuerzas de salida y entrada, ¿no? Entonces, la hidrostática diferencial. Total de fuerzas de salida, total de las fuerzas de salida, el extremo arterial y el extremo venoso cambian. Igual las fuerzas que de entrada cambian. Pero hay un promedio en el capilar, donde nosotros finalmente tenemos 0.3 milímetros de mercurio de fuerzas de salida. ¿Ya? O sea, en el capilar corporal no debería salir mucho líquido, ¿sí? Pero siempre hay una presión que gana, ¿ya? De salida. A ver, ¿por qué? Porque la presión capilar media, la hidrostática es de 7.3, ¿sí? Y la presión hidrostática del intersticio es -3, es decir, jala el intersticio. Entonces son fuerzas de salida, ¿no es cierto? Fuerzas de ingreso. Y las fuerzas de salida, la presión coloidosmótica del intersticio que ayuda a salir es 8. Entonces, más o menos tenemos como fuerzas de salida 0.3. Eso es en el capilar. Eso lo estoy tocando así nomás de pasada para que ustedes, porque lo vamos a ver ahora en renal. Ya, vamos a ver hasta dónde vamos a avanzar para recuperar esta clase que tenemos también. Vamos a avanzar 20 minutos para que no se agoten.
Bien, vamos a hablar entonces ahora ya con uso de razón, ya sabemos cómo se manejan los líquidos, ya sabemos la importancia de la concentración de los líquidos en el organismo. El riñón se encarga de eliminar líquidos y se encarga de eliminar solutos. Sabemos que tenemos que mantener un equilibrio osmótico, una osmolaridad, y el riñón, si se daña en algún momento, esta osmolaridad se altera. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, antes no teníamos casi, ¿no? O sea, yo les voy a contar mi caso hace 30 años, cuando era interno, ¿no? Que mirábamos insuficientes renales, los mirábamos morirse en nuestra cara y ¿qué eran? Pues, un piso de 60 camas, todos insuficientes renales. Pero ahora no, como la vida ha cambiado, ¿no? Los estilos de vida han cambiado. No, ustedes ya están en otro estilo de vida, pero ustedes nos van a agregar a nosotros, que nuestro estilo de vida es una desgracia, ¿no? Ustedes ya tienen mejores estilos de vida. Ustedes van a envejecer más lentamente y van a tener muchos más años de vida. Entonces, si es que mantienen estilo de vida saludable, ¿no? Y no van a acabar con nosotros. Entonces, ahora la insuficiencia renal, el daño renal es altísimo, alto. ¿Cuál es la primera causa del daño renal? Y antes, ¿por qué no había tanto? Por la diabetes. La diabetes es una pandemia, ¿no es cierto? Una pandemia mundial. Y entonces la diabetes ha hecho que se dañe el riñón. Antes no veíamos porque los diabéticos se morían jóvenes, se morían a los 40 años, chao. Pero ahora tenemos diabéticos que tienen 70, 80 años. Y aparte, por el estilo de vida ha aumentado la cantidad de diabetes, ¿no? De pacientes con diabetes. Y entonces hemos comenzado a ver complicaciones. Y uno de los órganos blancos de la diabetes es el riñón, que altera totalmente la membrana glomerular, que la vamos a ir viendo poquito a poquito. Y entonces comenzamos a ver insuficiencias renales. Eso quiere decir que comienza a alterarse nuestra osmolaridad. ¿Por qué? Porque no podemos eliminar, ¿ya? Y como se altera nuestra osmolaridad, entonces nuestro organismo comienza a hacerse muy disfuncional. Otra causa de insuficiencia renal, muy conocida también, es hipertensión arterial. Muchos son hipertensos, no diagnosticados todavía. Ya tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir con la presión por el estrés, la comida, todo. No nos damos cuenta que somos hipertensos, hasta que ya sube demasiado recién, pero ya puede haber habido un daño renal. Entonces, esa es la segunda causa. Esas dos causas muy importantes en este mundo actual son las que producen y que tengamos las unidades de diálisis llenas, ¿ya? Y tan pocos nefrólogos en el Perú es increíble. En mi salud creo que hay 3, en mi hospital hay 1, ¿no? Y tenemos uno que viene a trabajar 15 días porque tiene que trabajar en otro lado, porque tenemos pocos nefrólogos realmente en el Perú, ¿ya? Y la logística para mantener a los insuficientes renales es carísima, porque la diálisis es carísima, privada, y la diálisis en los hospitales está saturada, ¿no? Y encima se van contagiando hepatitis B, hepatitis C, porque todos los tantos agujazos se contagian tarde o temprano, ¿no? Y vamos muriendo de eso. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para esto? Prevenir la insuficiencia renal. ¿Cómo la prevenimos? ¿Se puede prevenir la insuficiencia renal? Se puede. ¿Puedes prevenir la diabetes? Muchas veces sí, estilos de vida. ¿Puedes prevenir la hipertensión? Sí, estilos de vida. ¿Puedes prevenir la tuberculosis, que la causa de insuficiencia renal? Puedes prevenir. ¿Qué no puedes prevenir? Las enfermedades genéticas, las enfermedades inmunes hereditarias, eso no vas a prevenir, ¿no? Pero sí puedes prevenir el 90% de tus insuficientes renales actuales, ¿ya? Entonces, esa es su misión, porque yo ya no voy a estar con ustedes en eso. ¿Ya? Entonces, si los riñones, estos riñones son 2 riñones, pues no, el izquierdo más alto que el derecho, pesan 150 gramos, está más o menos a la altura de L2, L3 en la columna vertebral, ¿no? Tiene una corteza de 1 centímetro de grosor que cubre una base que se llaman pirámides, ¿no? Miren ahí clarito, ustedes cortan un riñoncito y hay corpúsculos renales que se llaman corpúsculos de Malpighi, y hay unos laberintos corticales y unos rayos medulares. Esa es una estructura macro, que seguro la han visto en la anatomía del riñón, ¿no es cierto? Corteza y médula. La corteza es donde el riñón va a comenzar a hacer su proceso de absorción, ¿no? Y la médula es donde generalmente viene la reabsorción. Vamos a ver ahorita las funciones del riñón.
Entonces, la médula se va formando en pirámides, que son 12 a 18 pirámides. Estas van desembocando en una papila, ¿sí? Van desembocando en una papila, 3 a 5 papilas, ¿sí? Y van formando finalmente la pelvis renal, ¿no? Entonces, esta es la corteza, y esta es la corteza y esta es la médula renal, ¿ya? Entonces, la orina se va formando acá, los canalículos van siguiendo, se descarga en la pelvis, y la orina sale por acá hacia los uréteres, vejiga, y hacia ahí va saliendo la orina. Pero es un recorrido aparentemente sencillo, ¿no? Sencillo, ¿sí? Tienes tu zona cortical, tienes tus pirámides, tienes tu zona medular, que sigues con tus pirámides de Martigny, y tus columnas y tu papila, ¿cierto? Creo que ahí está clarita la conformación del riñón. Esa es la formación macro. ¿Quién irriga el riñón? Las arterias renales, ¿sí? Que salen de la aorta, ¿sí? Se gasta el 22% de nuestro gasto cardíaco, se va al riñón, pasa más o menos 180 litros de agua al día, ¿sí? 150 mililitros por minuto de sangre pasan por el riñón. Eso quiere decir que tiene un altísimo flujo. Y estas arterias tienen un fenómeno de autorregulación, que seguro que ahora no vamos a acabar esta clase, la vamos a seguir en la siguiente clase y digamos conformación de orina 2. Pero quiero que se acuerden de este término, fenómeno de autorregulación. En todo nuestro organismo hay fenómenos de autorregulación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se va adaptando a un digamos, intervalo de presiones. ¿Sí? ¿Qué es la presión de pulso? ¿Qué es la presión de pulso? ¿Qué? Lo que decíamos, presión diferencial entre la sistólica y la diastólica. ¿Y qué es la presión arterial media? Es una fórmula que saca también de sistólica y diastólica, ¿no? Entonces, la presión arterial media, tienes que ir entre 60 y 160, o entre 50 y 150. Como es una fórmula, un tercio de la diferencia entre presión sistólica y diastólica, ese es el fenómeno de autorregulación. O sea, el riñón se regula entre 60 y 160. O sea, miren todo ese parámetro que puede regularse el riñón para poder filtrar la sangre, ¿ya? Filtrar el líquido. Pero cuando bajas mucho o subes mucho, se altera totalmente el riñón. Esa autorregulación, ese término de autorregulación va entre esas presiones arteriales medias. Según la literatura que revisen, puede estar entre 60 y 160, 50 y 150, ¿ya? Pero es más o menos el parámetro. Esa es la autorregulación. El riñón regula su filtración en esos parámetros de presiones arteriales medias. Entonces, la arteria renal, como van viendo, se va distribuyendo, ingresa y comienzan a distribuirse, ¿no? Arterias entre los lóbulos, ¿sí? Y ahí van formando las arterias entre los lóbulos, van formando algo que llamamos arteriola eferente. Acá más o menos, la arteria renal en un dibujo, ¿sí? Van formando arterias en los segmentos, van formando arterias artiformes, arterias interlobulineares entre los lóbulos, y ahí va saliendo unas arterias que nosotros llamamos aferentes. ¿Tiene vasos linfáticos? Sí, los que van a filtrar el exceso de líquido, el exceso de presión plasmática que sale, ese líquido lo filtran los vasos linfáticos. ¿Tenemos cánceres renales? Sí, tenemos cáncer renal, es un cáncer, no es el más frecuente, pero tenemos cáncer renal de rápida evolución y muy graves, ¿ya? Muy graves, pero sí, también tenemos cáncer. ¿Por qué les digo esto? Porque vemos los vasos linfáticos que se degeneran, por ejemplo, con el cáncer renal, ¿no? ¿Y quién inerva el riñón? Importante, el sistema simpático y parasimpático. Esto mejora el sistema de autorregulación. ¿Qué hace el sistema simpático?
tenemos entonces, al culminar esta clase, nosotros vamos a ser capaces de ver cómo nuestras sustancias, como la noradrenalina, o la dopamina, o la angiotensina, pueden alterar nuestros vasos sanguíneos, comprimirlos o dilatarlos. Y esta compresión o dilatación de los vasos sanguíneos de las arteriolas más pequeñas van a permitir que aumente o disminuya la filtración del líquido que tenemos en el organismo. ¿Ya? Van a ver. Pero esta arteriola aferente y eferente va a formar esta arteriola aferente, que les decía, viene de la arteria renal, ¿no es cierto? Segmentos, lobulillos, artesiforme y finalmente forma aferente. ¿Ya? Esta arteriola aferente, que está viniendo desde la arteria renal, siguiendo un recorrido, siendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, va a llegar a un momento y se va a enrollar. Se enrolla y se cubre de una cápsula. Y de este enrollamiento sale otra arteriola todavía, eferente. O sea, sigue siendo sangre arterial. Sale, se enrolla y sale. Entonces, este es el capilar glomerular. Ese es el capilar glomerular. Se enrolló. Y está rodeado de una cápsula, ¿sí?, tubular, que se llama la cápsula de Bowman. Entonces, la arteriola aferente, que viene de la arteria renal, que trae sangre del organismo oxigenada y trae todas las sustancias que tiene el organismo, llega al riñón, se forma la arteriola aferente. O sea, miren, por estos glomerulitos pasan 180 litros al día de agua, de sangre, o sea, todo el gasto cardíaco. Entonces, de acuerdo a las presiones hidrostáticas, presiones oncóticas, entonces va a haber una filtración, ¿ya? Entonces, esa filtración de líquido y algunas sustancias va a pasar a la cápsula de Bowman. Y cuando pasa a la cápsula de Bowman, entonces va a ser ese líquido con esas sustancias, va a ser un recorrido acompañado de la arteriola, ¿no? Acompañado de la arteriola, hasta cierto trecho que se transforma en péndulo. Eso lo vamos a ir viendo. Pero en ese trecho, estas tubuladuras se llaman túbulos renales. Estos túbulos renales van a reabsorber algunas sustancias. Van a decir, que has filtrado mucho sodio, ven un poquito, ¿no? Lo reabsorbe. Te has filtrado mucha glucosa, ¿ven? ¿Ya? Y acá dicen, no, pero yo no quiero tanto potasio, mejor te boto el otro. ¿Ya? Y lo botan. Entonces, esa es la función del riñón. ¿Ya? Esa es la importancia del riñón. Regula nuestra osmolaridad. Entonces, ¿cuáles son las funciones del riñón? Primero, filtración. ¿Cuándo filtro? Acá. ¿Sí? Voy a filtrar. O sea, y filtra muchas cosas, ¿no? Filtra bicarbonato, filtra sodio, filtra glucosa, ¿ya? Filtra hasta algunas proteínas. Segundo, reabsorción de la luz de los túbulos al capilar. Segunda función. Ven, esto no debe decirte tú, ven. ¿Ya? No, mucho sodio está haciendo, ven, necesito sodio, ¿no? Y finalmente, secreta alguna sustancia. Este medicamento que ya llegó hasta acá y está metabolizado, mejor lo bota. Y lo secreta. Entonces, por eso encontramos. ¿Por qué le encontraron cocaína en la orina de Pablo Guerrero? Secretas. Así tú digas, no, yo no, mentira, un tecito, nada. Ahí está. Ahí, secretas. ¿Sí? Sí, nada. Es que depende de la concentración, pues también, ¿no? O sea, no es, los médicos no somos tontos, ¿no? Para eso hay anatomopatólogos, ellos miran concentración, miligramos, todo. O sea, un testicoca te da una concentración, una raya de cocaína te da otra concentración muy diferente, ¿no? Entonces, a veces no merecen diosar a los que no merecen ser diosados. ¿Ya? Y cuarto, y lo último, la excreción. Orinamos. ¿Cuánto orinamos al día?
1200, 1150, 1200 litros de orina. Entonces, ¿y cuánto se filtraba acá? 180 litros. ¿Y cuánto orina? 1200, o sea, 1 litro. Entonces, 179, ya en el peor del caso, 178.5, se reabsorbe. ¿Ya? ¿Qué pasaría si no habría autorregulación? ¿Qué pasaría si acá sube la presión demasiado? Entonces, pero si sube de 100, pónganse tu presión media 100 y sube a 125, entonces te autorregulas, ¿ya? Te autorregulas. El riñón se autorregula y sigues filtrando normal. Pero si te descompensas totalmente, ahí sí comienzas a orinar mucho más. ¿Ya? Si se daña este capilar y esta membrana, se dañan, entonces nunca pasan proteínas y comienzan a pasar las proteínas se van a dar al agua y comienzas a orinar. ¿Ya? Entonces, ahí vienen las insuficiencias renales. Pero la insuficiencia renal no orina. No, al comienzo, alguna insuficiencia renal tienen fase poliúrica. ¿Ya? ¿Por qué los diabéticos orinan más? Porque vamos a ver en el capítulo que la glucosa tiene un umbral para ser hasta cierta concentración para no filtrar. Pero cuando sobrepasas esa concentración, no le voy a decir ahora porque eso es de la siguiente clase, pasas esa concentración, sale glucosa acá. ¿Y quién la va a seguir a la glucosa? Porque ya genera más osmolaridad acá, el agua. Y entonces uno de los signos de la diabetes es que orinas más, no que orinas bastante, varias veces, sino que orinas mayor cantidad. Y que en tu orina, porque al final de la segunda clase, al final de la siguiente clase, ustedes ya tienen que ser capaces de leer un examen de orina sencillo, ¿no? Y al final de tu orina no debe tener glucosa. Si tiene glucosa, ya se daña tu riñón. ¿Ya? Y entonces las funciones del riñón, balance hídrico, equilibrio ácido-base, porque va a haber eliminación de CO2, sodio, etc., ¿cierto? Mantener homeostasia, electrolitos, todo. Excretamos desechos metabólicos como creatinina, como urea, ¿ya? Secretamos hormonas, vamos a ver la renina, ¿no? Regulación de la vitamina D, ¿no? Regula la presión arterial, sí, porque tenemos un sistema renina, angiotensina, aldosterona que va a regular la presión arterial y síntesis de la vitamina. ¿Qué vamos a desechar en el riñón? Urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubinas, hormonas, toxinas y medicamentos. ¿Ya? Y finalmente vamos a hablar de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. ¿Ya? En la siguiente clase entonces vamos a hablar todo lo que es nefrona y vamos a hablar todo lo que es la tubuladura renal, cómo se va absorbiendo. ¿Ya? ¿Cuándo es la siguiente clase?